suficiente? Hay muchas preguntas. Nos está acompañando vía Zoom en este momento para ayudarnos a este análisis, porque más que debate creo que es un análisis que merece la situación. La psiquiatra especializada en esta temática, en suicidios, es directora de la ONG Último Recurso, que trabaja para la prevención del comportamiento suicida, Silvia Peláez. Silvia, ¿cómo le ¿Qué va? tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Bueno, con todas estas preguntas, ¿no? Que lamentamos que tenga que ser a través de un caso puntual, que el tema vuelve a ponerse sobre la mesa, pero ya que está sobre la mesa, vamos a aprovecharlo. Exacto. Este caso actúa como portavoz, por ser una figura pública, de todo un comportamiento que está actúa como si fuera la punta del iceberg de algo que pasa por debajo y que debe ser tenido en cuenta. Y que es una pena que tengan que haber hechos como este y no se tenga más en cuenta en forma cotidiana. Una precisión, Victoria, Sí, cuando cómo tú no. dices que somos de los primeros o segundos en Latinoamérica No, lo primero. en tasas de suicidio, quiero jerarquizar que también son... Ay, se cortó. ¿Hola? Ay, hubo una falla con la conexión. Espero que se pueda recuperar porque dependemos enteramente de, justamente, de la sapiencia y la experiencia de esta profesional. Sí, Ale, ¿qué querías decir? Aventuro, que me parece que iba en la dirección, lo que no le quita un gramo al problema y a la tragedia que esto significa, que probablemente nosotros estemos a la cabeza en América Latina, pero también somos los que tenemos números más creíbles en ese sentido con el relación a registro. otras latitudes. Bien, a ver, ya la recuperamos. A ver si era por ahí. Ahí está, exactamente. Bien. No quita de que más de 2 uruguayos se suiciden por día, no sea una tragedia, pero también es bueno reconocer que es dentro de Latinoamérica uno de los países con mejor registro de muerte, hecho por médicos forenses. Por eso, por ejemplo, hay países como Perú que figuran prácticamente sin suicidios y en realidad es que ni siquiera hay un registro adecuado. Nada más que esa precisión porque la tragedia no lo resuelve esos números. Bien. Justamente, ¿por qué llegamos a estos números? Falta... ¿Qué tanto falta? Uno podría decir, bueno, la ciencia históricamente siempre corre atrás de, hoy para ser actuales, los virus, las bacterias, ¿no? Siempre tratando de adaptarse porque surge uno nuevo que se cuela del conocimiento. En el tema de salud mental, ¿cuán atrás vamos? Es todo, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Bueno, acá tú hiciste un planteo excelente porque vamos desde lo macro a lo micro. Justamente, acá tenemos en estos tiempos de pandemia un ejemplo excelente como es el GACH. El GACH es la ciencia que está por encima de lo político. En lo suicidológico debería ponerse lo suicidológico y lo científico por encima de lo opinológico o de cualquier conveniencia político-partidaria. Así como el GACH es consultado en la pandemia, la gente formada en suicidología debería ser la que comande las estrategias adecuadas para la prevención. Bien, aprovechemos este microsegundo en comparación con el tiempo que requeriría este abordaje de su compañía, doctora, entonces. En Uruguay, ¿en qué estamos puntualmente fallando? ¿O acaso somos una raza especial que tenemos una tendencia en el ADN a quitarnos la vida? No, debe haber un montón de factores. ¿Qué es lo que se le puede reclamar a la ciencia en esto? Justamente que el ADN no tiene que ver, ya que en los lugares donde se han llevado adelante planes de prevención llevados por nuestra propia ONG, el suicidio bajó inclusive a 0 por años, a 0 absoluto. El tema es que cuando se mezclan intereses político-partidarios con intereses científicos, se deja de escuchar lo que hay que escuchar. Entonces, justamente hay que tomar políticas de Estado asesorándose de las personas que están en el tema, que tienen credenciales para esto. Creo que lo del GACH se llama COEN, se llama moratorio. Nadie les preguntó qué votaron, ¿no? Bueno, en el suicidio hay que hacer lo mismo. Doctora, sabe que usted está diciendo algo que nos deja a todos como
con la sensación de que nos faltó un capítulo, que no estamos terminando de entender a qué se refiere concretamente. ¿Acaso es un botín político partidario la salud mental? ¿Lo ha sido en nuestro país? Bueno, yo te puedo hablar de, por ejemplo, la biografía de Último Recurso, con más de 30 años, es contratado por gobiernos departamentales cuando tienen un signo distinto al gobierno nacional. Cuando después eso es imitado por otros políticos, pero cuando se vuelven a igualar los signos, parecería que ahí deja de tener interés de marketing político y llamamos a los compañeros del mismo, que votan lo mismo, por ejemplo, y dejamos de lado algo que no se ha comprometido políticamente, sino solo con la comunidad y con la ciencia. Bien. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué no se termina de entender? ¿Tiene que ver esto con el histórico estigma de que a la enfermedad mental se la deja de lado, no se la visibiliza mucho? Se suponía que habíamos avanzado un poco, ¿no? Y creo que se ha avanzado. En 30 años de trabajo podemos decir que hemos dejado mucho, pero que hemos avanzado. Pero quedan cosas por resolver que quizás tengan que ver con entender que hay temas que son científicos, como por ejemplo, cuando uno se va a hacer una intervención quirúrgica, trata de elegir el cirujano con más experiencia y con más responsabilidad en el tema y nadie le pregunta lo que vota. Parecería que cuando hay temas que están relacionados con proyectos partidarios se busca más saber quién vota o qué no vota o qué vota o qué no vota, estoy con B corta, y se vota con B larga a lo que no nos interesa tener. Eso es algo, un tema que el país lo debe abordar para poder ser ejemplo en esto como lo está haciendo en otras cosas. Bien. Ahora, si me permite, ir a cosas más concretas, doctora. ¿Cómo no? El suicidio está siempre ligado a conceptos de soledad, de angustia, de desesperanza, necesariamente alguna patología mental o no necesariamente. Mira, el suicidio es un tema multicausal. No siempre hay una patología de fondo. Por algo es importante desmedicalizar y despsicologizar el tema. Si bien cuando hay alguien en riesgo se debe recurrir a un profesional de la salud, debemos tener en cuenta que personas con muchos equilibrios, pero ante una situación de desesperación o una suma de situaciones de desesperación han cometido suicidio o intentos de suicidio. Entonces nosotros desde nuestro marco teórico preferimos trabajar con el concepto de situación de riesgo de suicidio, lo cual nos permite poner en la mira, por ejemplo, un favaloro, aunque sea brillante, aunque sea exitoso, etcétera, y nos permite también desestigmatizar a una persona con patología psiquiátrica como que siempre es el condenado a suicidarse. Bien, creo haber entendido lo que usted quiere decir. No están libres aquellas personas que no sufran depresión, por ejemplo. Puede ser una circunstancia en la vida que los encuentra mal parados, que no requerían, ni iban a terapia, ni lo requerirían en su momento, pero no logran ajustarse al cimbronazo. ¿Qué define usted por situación de riesgo, entonces? ¿Qué sería una situación de riesgo? Porque el ejemplo de Favaloro, claro, por ahí es más extremo, más fácil de imaginar. Pero una situación promedio de riesgo, ¿cómo la define? Una persona que está siendo, por ejemplo, víctima de violencia, que perdió su fuente laboral y que como consecuencia aumentó la ingesta de sustancias adictivas legales y no legales, por ejemplo, y puede empezar a pensar en querer quitarse la vida. Una persona que cometió un intento de suicidio en el último año,
por ejemplo. Bueno, pero esa persona ya estaría en la mira del sistema, seguramente, ¿no? Exactamente, Pero pero usted habla de debería personas que estar. no están en la mira No, del sistema. exacto. Pero capaz que es bueno que sirva para ponerlos en la mira del sistema, en el colectivo que lo rodea y en el propio sistema sanitario, que no siempre es tan estricto con eso. Bueno, y ahí, si me permite, el link directo con la capacidad del sistema sanitario para el abordaje justamente de estas realidades tan subjetivas, ¿no? Que tiene todo que ver con la psicología, por más que usted plantea la de ¿cómo fue que dijo? No De me, Bien, psicologización, por más que usted lo teniendo en plantea, cuenta lo requiere antropológico, lo de social. bien, pero requiere Sí. ni que hablar de asistencia terapéutica concreta y especializada. Exactamente, cuando Bien. estamos ante la situación de riesgo deben ser los profesionales de la salud y Hay, de la salud mental y, los que deben abordarlo. No podemos la comunidad, por más que contengamos, claro, hacernos cargo de esto. exacto. Es un tema que está profesionalizado. Y de verdad hay una capacidad en nuestro país, en el sistema, para abordar, además, a esta población tan grande de personas en situación de riesgo, pero además con intentos a cuestas, pero además nomás mirando los datos estadísticos nuestros. ¿Acaso tenemos los recursos suficientes humanos? Se ha mejorado mucho la capacitación de los profesionales de la salud en este tema, pero todavía falta mucho. Si vemos, por ejemplo, que solo la Universidad de Enfermería lo tiene en la currícula, por ejemplo, en medicina no está como suicidología. Se estudia el caso de un paciente que se quiso suicidar y desde el punto de vista de su patología o su diagnóstico psicopatológico, pero no se ha colocado en la currícula. Y ya que tú hablabas de la educación, es un tema que debería estar a nivel de las instituciones, así como se ha incorporado el tema de género y el tema de violencia, los primeros auxilios suicidológicos y la detección de situaciones de riesgo debería estar, como tú dijiste, en los primeros años de la vida, en las personas que se están formando, como parte de su responsabilidad poder abordar estos temas y para ayudar a la persona a consultar donde corresponda. Eh, Tengo miedo de hacer la pregunta, pero la tengo en la mente hace rato. De las personas que se quitan la vida, mayormente, son personas que estaban siendo tratadas cuando ocurre el hecho o no, o es al revés. Algunas sí y otras no. Mayoría se puede hablar de una u otra. Yo para terminar de entender qué tanto puede ofrecer incluso hasta la Sí, ciencia hoy la en esto, ¿no? mayoría habían dejado la terapia y lo que se recomienda a los terapeutas es hacer un seguimiento y tratar de reconquistar los pacientes que se consideren de riesgo al espacio terapéutico. A veces desde los protocolos más convencionales, si el paciente no sigue yendo, no se lo convoca. En suicidología, el terapeuta tiene que ser activo y comprometido y meterse quizás donde no siempre lo llaman. Y eso mejora muchísimo. Lo mismo que los seguimientos fuera del horario terapéutico, también está comprobado que mejoran el pronóstico. Bueno, de hecho quería comunicar que Uruguay está invitado por la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la ONG Último Recurso, a través del Instituto Karolinska de Suecia, a hacer una investigación del suicidio en COVID, otro tema, Claro. el suicidio y el COVID, y que está relacionada con la eficiencia que pueda tener el seguimiento de los pacientes, que es algo económico, algo que se puede hacer en forma online y que mejoraría hipotéticamente, y está comprobado en otras epidemias, mejora el pronóstico notablemente. Bien. En cuanto al riesgo de suicidio. Bien. Antes de llegar al seguimiento, vamos a la etapa inicial. Una persona que no la está pasando bien y tiene la capacidad de visualizarse necesitando ayuda. Entonces, se atiende NACE y le dan hora con una terapeuta, con una psicóloga, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿a cuántas consultas tiene derecho esa persona?
Yo eso desconozco el funcionamiento de los distintos prestadores de salud, porque a veces en teoría pueden decirse algo, pero después en la práctica no se puede llevar adelante. Bueno, Pero pero no es debería una... ser lo correcto debería que ser hasta que se disuelva el riesgo de suicidio. Bueno, sí, y en los hechos todos sabemos que no es así. Sí, no es así. Pero ¿por qué no se hace especial hincapié en empezar por lo básico entonces? ¿No? En procurar que las personas que necesitan un tratamiento lo tengan. Y lo tengan en la medida que lo necesiten, y no 4 funciones y después vemos. Porque convengamos que también ir por privado a un psicólogo es caro, es bastante caro. Y no todo el mundo lo puede pagar. Y realmente sería una excelente medida que los prestadores de salud, tanto privados como ACE, pudieran dar las condiciones necesarias y suficientes. Pero también es importante ver que los profesionales tenemos que tener el entrenamiento en este tema, que si bien cada vez se tiene más, no siempre se tiene y como en todas las especialidades o subespecialidades, hay que entrenarse en esto y no quedarnos solo con lo que sabemos en general de nuestra profesión. Bien. ¿Qué hay de cierto en aquello de que hay familias en donde la tendencia al suicidio es una constante, o el suicidio directamente? ¿Acaso se hereda esa predisposición? No está comprobado que se herede, que haya un gen que haga heredar la conducta suicida. Lo que sí se heredan son algunos genes de algunas patologías que tienen más tasa de suicidio que el resto. Por ejemplo. También está, por ejemplo, el trastorno bipolar, es una de las, sobre todo en la faceta de la manía. Bien. ¿A la depresión no se la subestima un poco? Se toma como un modo de ser, como una personalidad, y no lo es. Y con respecto también a las familias, también a veces es algo identitario. Como nuestros antepasados resolvían los temas, los resolvemos nosotros. Los resolvemos entre comillas. Un desafío para el terapeuta es mostrar que esta generación puede tener otras maneras de resolver el problema de lo que tuvieron los antepasados. Ya que, como decimos, está lo biológico, está lo médico, pero también hay toda una serie de aspectos culturales, antropológicos, que van modificando la forma de ver el mundo en las distintas generaciones. Bien. Ahora, en algo tengo entendido que se insistió desde siempre, y es en el concepto de que la persona que intenta quitarse la vida no es que no quiera vivir más, sino que lo que no quiere es sufrir más. Eso es así. Es un concepto inamovible. Exactamente, es un concepto basado en estudios, por ejemplo, psicoanalíticos. Sabemos que nadie puede desear lo que no conoce, por lo tanto no puede desear la muerte que no la conoce. Sí puede buscar cosas que para él simbolizan la muerte. Y además, a nivel clínico, cuando uno logra descifrar qué es lo que quería la persona, en el caso de que no haya terminado con su vida, sí, podemos saber, por ejemplo, una mujer víctima de violencia, en realidad lo que estaba buscando era liberarse. Un hombre que ejercía violencia, a veces lo que estaba buscando era retomar el poder. Otros, como el famoso caso de Martí, recuperar el amor perdido, en el caso de la niña de Guatemala, ¿verdad? Bien. O dar pero con no la morirse. patología que está generándole esa mirada negra sobre su presente. Exacto, hay que descifrar ese mensaje, porque el acto del suicidio es un lenguaje que debemos decodificar para poder encontrarle sentido y que la persona, si está con vida, si se salva, pueda llevarlo a la práctica con vida, porque nunca es una opción. Y tampoco es una opción porque quedan sobrevivientes que quedan muy apenados. A ellos quería referirme. A ellos quería pedirle un mensaje para ellos, justamente, ¿no? Que es natural que inmediatamente empiecen a pensar en qué fallaron, por qué no fueron suficientes para que la persona en cuestión tuviera paz, ¿no? Es decir, bueno, a estas personas, a la familia, al entorno, ¿qué se le dice?
se les dice que seguramente hicieron lo mejor que pudieron. No pudieron hacer más, no por un tema de voluntad, sino quizás porque no sabían, quizás porque no se enteraron, quizás porque la persona que cometió el acto de suicidio no les pidió ayuda. Y lo que sí tener en cuenta de que la mejor manera de homenajear a la persona que se suicidó, en este caso, por ejemplo, el Morro, es desde la alegría, desde la excelencia profesional, desde los goles, desde el don de gente, pero no por cómo terminó su vida. Eso lo vamos a cuestionar siempre, pero no cómo vivió. Bien. Porque a veces los sobrevivientes toman como modelo y en vez de tomar los aspectos admirables de la persona, toman lo que no se debe tomar. Y eso Bien. es lo que queremos evitar. Bien, está claro. La última, doctora. Leer señales, pero gente común, Sí, no especialistas, los que no estamos especializados, justamente. todos somos gente común. Eh, Mirá, pero que, que bueno, la pero no persona tenemos diga entrenado el ojo clínico, usted sabe a lo que me refiero. perfectamente, la persona que diga que se quiere quitar la vida, que hable emulando a alguien que se suicidó, que organice su propio funeral sin que tenga una enfermedad terminal y eso no venga al caso, que haga testamentos que tampoco vengan al caso, que cambie sus conductas, por ejemplo, empiece a dormir poco o a dormir mucho más, a dejar de alimentarse o alimentarse en exceso y a consumir drogas legales y no legales u otras adicciones como el juego, el juego es una, y las apuestas, etcétera, que enfrascarse en eso empiezan a ser señales de un desequilibrio o de un probable suicidio, y en lo concreto es hablar a favor de que la vida no vale la pena, y también a veces el estar muy enojado. Una persona que se está quejando de todo y que está siempre molesta con lo que está pasando, que está muy irascible, puede estar encubriendo un malestar muy grande. Y no tenemos que dudar en preguntarle si ha pensado en sacarse la vida. Bien, no es fácil tener ese diálogo con alguien, ¿no? Por más confianza que uno tenga. Es verdad, pero vale la pena. Así, Y pregunto, ¿eso se pregunta? sí, se debe ¿Quién dice la preguntar. verdad? Sí, nadie tiene el poder de introducirle una idea al otro que no la tenga. Sin embargo, si habla de ese tema, puede llevarlo a la práctica, puede llevarlo a ponerlo sobre la mesa. A Entonces, poner a la práctica la comunicación. Puede ser una gran oportunidad para hablar del tema. Y por supuesto que lo siguiente que le preguntamos es por qué y cómo y cuándo. Si la persona llega a tener una fecha y un método, estamos ante una emergencia muy importante. eso me llevaría a preguntarle qué opina entonces del proyecto de ley de eutanasia, suicidio asistido y otras, ¿no? que habla de, bueno, ponerle una fecha, pero bueno, nos iríamos de tiempo y escapa un poco a este tipo de situaciones en las que las personas se quitan la vida, ¿no? Pero bueno, si contamos con usted en un futuro próximo lo podemos hacer, ¿qué le parece? Con mucho gusto, realmente que sí. Doctora, muchas gracias. A ustedes. Y felicitando siempre a los valientes periodistas que ponen estos temas sobre la mesa. Bien, muchas gracias. Obviamente que acá debatir no vamos a debatir nada, pero en todo caso, tal vez si quieran sumarse con alguna reflexión o con alguna pregunta de esas que nos hacemos al aire, ¿no? Más retórica. ¿Por qué no se habla del tema? ¿Por qué el suicidio no tiene lobby en Uruguay? Porque un montón de temas tienen un lobby y se buscan apoyos, porque no hay una cuestiones campaña, legales. así como uso para prevención del cáncer, de la diabetes. Claro. ¿Por qué no campañas públicas? Es decir, creo que está por un lado la vieja creencia, que tengo entendido que ya se dejó de lado, de que si se hablaba era peor. Bueno, hubo toda una teoría. Una teoría, creo que eso ya se dejó de lado, pero no se habla. Entonces, evidentemente, si tenemos
A mí me sorprendió la cifra, no solo la cantidad de muertos, la cantidad de tentativas. Sí. Leyendo el material que nos mandaron hoy, hace 2 años hubo 17.000 tentativas de suicidio, 50 por día. Uno dice, pero esto sí que es una epidemia en serio. Nos preocupamos mucho, y no está mal, de un montón de situaciones de muerte, por ya sea femicidios o accidentes de tránsito, pero son muchos menos que gente que se suicida, y todos los que fallaron incluso. Porque si hay 50 que intentan suicidarse, la flauta. Esto sí que es una pandemia realmente seria, y como sociedad no la encaramos. Entonces, creo que de la muerte está bravo hablar. Nadie quiere hablar de la muerte, ¿no? Y menos lo que tú decías recién, Victoria. ¿Quién se venía a preguntarle a otro? ¿Vos tenés idea de qué pasa contigo? ¿Te estás pensando en matar o algo? Eso no lo haces así nomás. No es fácil hacerlo. Porque si te dices sí, ¿cómo respondes? Digo, que también te quedás un poco el miedo a tu propia muerte. No, porque además también ¿no? me pregunto el que realmente lo está contemplando, quien realmente está coqueteando con ponerle fin a su angustia, ¿no? A su situación, a su problema, y está pensando. Tal vez lejos de querer llamar la atención diciéndole a alguien que sí, que está con idea de suicida, se lo calla y después lo ejecuta, ¿no? O sea, no debe ser tan sencillo comunicarse con alguien en esa situación o en ese, ¿no? Por lo menos, digo, habrá casos muy diferentes, pero el que lo tiene decidido también, ¿no? Es un tema difícil. Obviamente que es un tema dificilísimo, ¿no? Yo lo que pienso es que debe ser muy difícil desde las políticas públicas trabajar en esto. Yo no me imagino por dónde. Yo estaba leyendo también en el material que nos había mandado unas declaraciones del sociólogo Haynes, que habla 8 de cada 10 son hombres, un dato, ¿no? Pero después, entre los suicidios, entre las personas, los hombres de entre 35 y 50 años, refieren mayoritariamente a conflictos de la vida cotidiana. Es decir, no traen patologías previas, ni cosas de depresión, ni nada. Son temas laborales, temas económicos, temas familiares, temas amorosos. Eso es interesante. Cabría pensar, o si sacás alguna conclusión. No, yo por ¿La mujer es más fuerte o el hombre tiene demasiadas presiones en esta sociedad patriarcal y machista? Sí, yo no sé por qué el hombre más que la mujer. Creo que el hombre basa mucho su éxito personal en determinadas cosas, o en su pareja, o en su trabajo, o en la estructura de su familia. Me parece que cuando se pone demasiada expectativa en una cosa, o sea, lo que quiero decir es que me parece que no falta a todos, base más espiritual, más de garantías de individualidad, en vez de poner expectativas tanto en determinadas cosas. Falta esa base, o sea, encontrarle un sentido a la vida por fuera de conseguir cosas materiales o que alguien me dé una satisfacción. Sí, o el aplauso exterior, digamos. O el aplauso exterior. Pensando en lo que se entiende por éxito profesional. No sé qué pasa en otros países, pero digo, a mí me da sin saber nada, porque obviamente del suicidio, como decías tú, todos tenemos a alguien más o menos cercano que se quitó la vida, pero sin saber nada, porque es muy difícil intentar meterse. Yo intenté, además por algo cercano, intenté meterme en la cabeza de alguien que podía llegar a esa instancia, y la verdad que no, es imposible llegar a una conclusión. Pero a mí personalmente me parece que una de las razones fundamentales debe ser esa, ¿no? El conocimiento de uno mismo y encontrarle un sentido a la vida más allá de las cuestiones diarias, cotidianas. Vero. Coincido con lo que dice Fernando, ¿no? Tal vez solo modificaría que no es el hombre el que pone determinadas expectativas respecto a su éxito o su fracaso, es la sociedad. Cuando hablamos muchas veces del tema de esta sociedad patriarcal, hablamos también de eso. No hablamos solamente del rol que se le asigna a las mujeres, sino también del rol que se le asigna a los hombres. Y sabemos que en ese sentido también hay una parte muy fuerte de presiones respecto a expectativas de éxito material, pero también de una manera de comportarse que tiene que ver con tener muy pocas vías de escape, ¿no? Creo que las mujeres en ese sentido tenemos otras maneras de comunicarnos, de poder apoyarnos en otras, de juntarnos con amigas a conversar de lo que nos pasa, sinceramente de lo que nos pasa, que no siempre los hombres, y sobre todo de determinadas edades, las tuvieron.
no estaba bien visto que un hombre compartiera determinadas problemáticas, problemas afectivos, Bueno, mostrarse pero eso débil. volvemos a lo mismo, muy cultural todo lo que estás diciendo. Exactamente, es muy Sí, cultural, pero claro. también es cultural. También es cultural Yo lloro abierto, ¿eh? cómo subestimamos determinadas cosas que tal vez ya pasan a otro plano. No es solo el plano de lo cultural, sino el plano de lo psicológico, de lo psiquiátrico. La depresión, por ejemplo, que tú preguntabas, no es fácil convivir o tratar o llevarte con alguien que tiene esa enfermedad. Entre otras cosas, entender que se trata de una enfermedad. Muchas veces es el amargo, ahora se habla del tóxico, se habla mucho. En estas últimas horas leí en redes sociales y me pareció bien interesante una especie de arenga que aparece por allí, no vinculada a esto, pero sí, bueno, si alguien te hace mal o alguien está mal y te contagia la mala Liberarte de onda, la toxicidad liberate de la general, sí. toxicidad. ¿De qué estamos hablando cuando muchas veces lo que De tenemos cuidarte, al lado... también se entiende, ¿no? De cuidar Claro, pero... tu propia alma, que es vulnerable y frágil. Está bien, claro, pero una cosa... entre eso y el individualismo, la línea es muy por eso te delicada. digo, creo que todos tenemos algo para interpelarnos. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que la psiquiatra decía allí. Bueno, necesitamos terapeutas que se involucren más, que si la persona no viene a tu consulta, lo salgan a buscar. Creo que en definitiva ese mensaje es para todos. Con la mano en el corazón, que lejos estamos de que eso sea así, ¿no? Claro, pero yo lo saco de ese ámbito solamente de los especialistas, sino llevarlo a todos los ámbitos. Todos nos involucramos realmente con personas que pensamos que puedan estar mal, o a veces elegimos, no lo llamo porque es medio plomo y va a venir con todas las cosas, los problemas que tiene. Bueno, pero vuelvo a lo mismo. Pasa que uno también tiene que ser responsable con sus propias vulnerabilidades y limitaciones. Bien. No cualquiera puede ponerse a entera disposición de una persona muy problemática, ¿no? Que está atravesando realmente dramas importantes, Sí. Primero porque además por ahí requiere conocimiento específico, ¿no? No solo a veces es la escucha. Eso puede ayudar mucho, pero a veces la escucha no alcanza. Pero si no y hay que intervenir. Pero si no haces nada... No, estamos de acuerdo. Por eso el tema acá son los límites, los equilibrios, y es muy delicado. Ale, Me gustaría agregar que esto, una vez más, no es ninguna novedad, ¿no? Además de interpelarnos seguramente en el vínculo personal o más o menos colectivo que tengamos con esta situación, en el caso del Uruguay por lo menos interpela una vez más al sistema de salud por las cosas que ya se dijeron. Si bien yo soy de los que cree que ha habido en ese sentido avances, estos son demasiado tímidos, demasiado tibios. Creo que es un asunto al que me parece que tenemos que mirar con coraje, con valentía, que nos interpela a todos. Alfredo se preguntaba por qué de esto se habla poco. Bueno, yo creo que porque nos puede devolver una mirada acerca de nosotros mismos como colectivo que nos puede provocar mucha decepción, mucho daño, ¿no? Quisiera subrayar también algo que yo no tengo el dato preciso, creo que todavía no lo tenemos porque el año acaba de cerrarse, pero yo imagino que, de hecho, en el primer mes, ayúdenme compañeros, pero creo recordar que en el primer mes de pandemia las consultas a la línea vida habían aumentado subrayadamente. Sí, clarísimo. Me parece que no se necesita ser experto de nada para suponer que la pandemia como fenómeno global tiene que afectar, porque más allá de si salimos o no salimos a trabajar, ni hablar de los que ni siquiera pueden hacerlo, ¿no? Incluye una altísima dosis de inseguridad, ¿verdad? De fragilidad, de incertidumbre, y que eso me imagino que puede alimentar el desconcierto y el dolor y la angustia, ¿no? Y por último, bueno, aprovechar que nos mira tanta gente para recordar, si hiciera falta todos los días, a cada rato, la línea Vida, que es una línea pública, 0800-0767, 0800-0767, para quien tenga dudas con relación a sí mismo o para quien tenga dudas con relación a alguien que conoce o ama. Bien, sí, en el Zócalo creo que ahí está. iba apareciendo. Aparecía a cada ratito, está bueno que tomen nota. ¿Vos ya hablaste, dijiste algo? Sí, bien. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Y gracias por los mensajes, porque están llegando muchos y muy sentidos.